Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, han pasado casi 4 meses desde que presentamos esta proposición no de ley en este Parlamento y, aunque han pasado muchas cosas, pues yo creo que hoy es más necesaria incluso que entonces. Si las noticias de febrero ya introdujeron una gran incertidumbre dentro de lo que es el sistema energético, imagínense ustedes cómo están en estos momentos. Bien, el texto tiene 3 conceptos distintos. El primero, sobre la reducción de ayudas anunciadas en febrero a la cogeneración. El solo anuncio de esta reducción supuso para Sniace, una empresa emblemática de Cantabria de más de 70 años, el cierre de la empresa y el despido de más de 400 trabajadores, contando solo el empleo directo. El segundo punto se refiere al Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que explicaré brevemente. Y el tercero, sobre los fondos europeos destinados a la descarbonización, fundamentalmente ayudas a la inversión. Y en este caso nos referimos especialmente a la empresa Solvay, afincada en Torrelavega, porque se quedaría fuera de estos fondos. Y, curiosamente, es la única empresa en España que se queda fuera y, precisamente, por no llegar a unos mínimos, cuenta con desventaja con respecto de las grandes centrales térmicas que utilizan el carbón como combustible para producir energía. Parece de sentido común que se acoja también a estos fondos para su transición energética. Y bien, me van a permitir una ligera explicación de la condición de industrias electrointensivas para los diputados y los ciudadanos que no están al tanto de estos aspectos. Se considera un consumidor electrointensivo aquel que el coste de la energía le representa del orden del 50% de sus costes de producción. Por esa elevada cuantía, la energía tiene la consideración de materia prima en su proceso de producción. No es uno más de estos gastos que tienen unas empresas en las actividades económicas, como es la factura eléctrica dentro de otros gastos menores. Y esto afecta fundamentalmente pues, a la metalurgia, a la siderurgia y a parte de la industria química. En general, la energía no es necesario importarla como otras materias primas y tiene una característica especial, que es que el precio lo fija la política de los respectivos gobiernos, porque otras materias primas que se obtienen en el mercado nacional o internacional, pues el precio no es diferenciador para la competitividad, porque casi todos obtienen pues, precios parecidos. Y yo en esta exposición no voy a entrar en detalle sobre cifras concretas, el precio del megavatio hora, ni, en fin, los millones de ayudas de los fondos, pero sí les voy a decir nada más que un ejemplo. En Francia y en Alemania tienen un coste de diferencial del orden de 20 o 25 euros el megavatio hora respecto del orden de magnitud de 50. Lo que de verdad es relevante para este Congreso, yo creo que es que los factores más importantes para competir, en gran medida, dependen de nosotros mismos. Y el fondo de la cuestión es ¿qué papel queremos que juegue la industria en nuestro sistema productivo? Porque, en teoría, la mayoría de los partidos o asociaciones, incluso yo creo que la mayoría de la población quiere industria. Y es lógico porque la industria pues, proporciona empleo estable y de calidad. Yo recuerdo que cuando era consejero del ramo se hizo una encuesta entre la población para el Plan Regional de Ordenación del Territorio, solicitando a la gente qué quería de que fuera Cantabria. Bueno, la respuesta era muy clara a favor de 2 conceptos, industria y paisaje. Estos eran los motivos fundamentales que quería la gente, es decir, una industria medioambientalmente sostenible. Y ahora que estamos en esta fase de reconstrucción económica, yo creo que conviene recordar estos aspectos. Por eso, esta proposición no de ley recoge el sentir, al menos, de las comunidades autónomas de Galicia, de Asturias y de Cantabria, que han presentado alegaciones al Estatuto de Consumidores Electrointensivos y que mostraron su preocupación por el tratamiento que le otorgaba. Y para más INRI, estas 3 comunidades autónomas probablemente son las que han sufrido mayor declive en los últimos años. La conclusión más importante de las alegaciones es que la mayoría de las empresas que estaban afectadas estaban en un grave riesgo su continuidad y que había un gran peligro de deslocalización.
Yo reconozco que el proyecto de estatuto que presentó el Gobierno pues está lleno de buenas intenciones y su memoria además aporta datos pues, verdaderamente muy interesantes que, como he dicho, pues aquí no se pueden explicar, pero que se valoran. Pero también hay que tener en cuenta las valoraciones que se hacían en las alegaciones, porque resumidamente lo que se solicitaba era que se diferenciaran bien los consumidores electrointensivos o hiperelectrointensivos, que se redujeran los costes de acceso del peaje de acceso, compensar la carga fiscal establecida en la Ley 2012 con un nuevo impuesto sobre la generación y el céntimo verde al carbón, establecer compensaciones en la línea máxima de la Unión Europea para las compensaciones indirectas de emisiones de CO2 y consolidar el servicio de interrumpibilidad, que es un servicio que aportan las empresas una disposición a parar su producción cuando hay escasez de energía para todo el sistema. Bien, las dos conclusiones más importantes de las alegaciones son que el coste actual de la energía en España es inasumible para los consumidores más electrointensivos, muy superior al de los competidores internacionales. Y el precio de venta del producto, sin embargo, pues tiene que estar en la misma línea. Y la mayor parte de los países de referencia han adoptado medidas importantes, fundamentalmente Alemania y Francia. Y realmente otra de las conclusiones era la urgencia de que se revisara aquel borrador de estatuto y que se aprobara cuanto antes. Y para terminar quiero hacer una reflexión. Últimamente parece que no es políticamente correcto apoyar a las grandes empresas, más bien ocurre lo contrario. Se trata de cargarlas cada vez con más impuestos como si no los necesitaran los recursos para sus inversiones y les sobraran por todos los lados. Y parece no olvidar que cuanto mayores son las empresas, más necesitan para sus inversiones y para su transición que se está desarrollando en otros sitios a pasos agigantados. Lo que sí es claro es que en el mundo no se están durmiendo y si no les apoyamos nosotros va a ocurrir pues lo mismo que nos ha ocurrido con las mascarillas, que no éramos capaces de fabricarlas y al final teníamos que importarlas. Y esta mentalidad de ir sin discriminar contra las empresas, las grandes empresas, resulta enormemente anticuada y desconoce este movimiento que hay, esta tendencia general sobre la responsabilidad social corporativa que se está dando en gran parte del mundo, en las cuales se pone la prioridad ya no en el máximo beneficio, sino en la aportación a las necesidades sociales, en mejorar las condiciones de los trabajadores y en tener en sus procesos siempre el criterio medioambiental. Y este tipo de empresas tienen actualmente en todos los países medianamente desarrollados carácter estratégico y por eso es necesario contar con un mínimo Señor Mazón, de ellas. tiene que terminar, por favor. Sí, termino. Es necesario contar con un mínimo de ellas porque, entre otras cosas, una regulación segura acaba atrayendo inversiones y en estos momentos estamos hablando de cientos de millones de euros que están a la expectativa de la nueva regulación. Respecto a las enmiendas, voy a intentar hacer luego una ronda con los partidos para ver si llegamos a una transaccional, porque en general creo que hay un gran acuerdo en lo que son los criterios fundamentales de esta proposición no de ley. Gracias, señor Mazón.